Estamos hoy con Elisa Calabrese, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora y fundadora del CELEI, Centro de Letras Hispanoamericanas, y directora de la revista del CELEI, que tiene más de 20 años de tiraje. Entre otras de sus varias publicaciones podemos leer Lugar Común, Lecturas Críticas de Literatura Argentina. ¿Cómo estás, Elisa? Muy Muchas bien, gracias. Graciela, gracias. Bueno, entonces, ya que tenemos esta oportunidad magnífica de dialogar con vos, me gustaría hacerte algunas preguntas relativas a tu entrada en el Diccionario de Pensamiento Alternativo. La primera que se nos ocurre mirando tu entrada y mirando el diccionario como un concierto de conceptos, es decir, ¿por qué compromiso literario es una entrada de un diccionario de pensamiento alternativo como el de Hugo Biagini y Arturo Roy? Bien, eso yo creo que es una entrada porque diríamos que la teoría del compromiso literario, que por supuesto, como sabemos, fue particularmente gestada por Jean-Paul Sartre, tuvo un momento de, diríamos, de ingreso muy particular en la Argentina, en unas revistas que se caracterizaban por ser de pensamiento alternativo, como fueron las revistas que dirigió Contorno, ¿no es cierto?, la revista surgida de esos, en su momento, jóvenes estudiantes de filosofía y letras, como los Viñas, Noé Gitric, ¿no es cierto?, y todos esos que luego fueron críticos famosísimos, y que por supuesto dieron su versión, diríamos, su versión de la idea de Jean-Paul Sartre, ¿no? Porque en realidad, si bien hubo una literatura que respondiera muy literalmente a la idea de literatura engagée, no se dio tal cual, ¿no es cierto? Fue un cruce entre el pensamiento, diríamos, del compromiso literario propio de Sartre y el psicoanálisis como lectura novedosa de la literatura, introducida también por uno de los jóvenes de Contorno en su momento, ¿no? Así que realmente creo que por eso fue algo interesante, porque además esta tensión, podemos decir, entre el compromiso literario y la literatura que en ciertas épocas muy activas políticamente, se consideraba literatura de evasión, ¿no es cierto?, fue una constante que atraviesa décadas de nuestra literatura, creo. Por eso me parece importante que haya figurado en diccionarios, ¿no? Claro que sí. Bueno, y esto va enganchado con la segunda pregunta que nos hacemos, y es, conociendo la función autónoma de la literatura, autélica, o podemos decir estética, como la hemos estudiado con Mijail Bakhtin, por ejemplo, eso, digamos, una función ancilar, como puede ser un compromiso sociopolítico explícito, ¿no podría estar reñida con esa función primordial de la literatura y podríamos decir casi propia? En principio sí, tuvieron que pasar décadas para que, por un lado, como sabemos, la Escuela de Frankfurt reelaborara la relación de la literatura con su contexto social, ¿no es cierto? Y la liberara de ese, podemos decir, mecanismo determinista que había sido la lectura del primer Marx, ¿no es cierto? En ese sentido, por supuesto, ahora, luego de eso, y ya desde hace 40 años, las cosas se ven de muy diferente manera. Es decir, la literatura sin duda tiene una relación y muy importante con su contexto de producción, ¿no es cierto?, y con las circunstancias de su contexto, pero esta relación ya no se piensa como algo determinado ni como una relación dependiente entre estructura y superestructura, ¿verdad? Esto ha quedado completamente modificado.
desde ya. Claro que sí. Y entonces, bueno, ¿cómo podríamos definir la frontera en lo que tú dices a la entrada en tu entrada de diccionario al final, que obviamente el compromiso literario no es literatura de panfleto? Entonces, ¿dónde está el límite entre una literatura, digamos, más panfletaria, Sí, de denuncia, y una obra artística verbal con todos los complejos Exacto, ya intricados? entiendo. Yo creo que la frontera siempre es borrosa y difusa. Lo que ocurre es que podríamos pensar, tal como vos has mencionado, podríamos pensar esos dos, digamos, esa antinomia entre esas dos polaridades como dos extremos de un arco enorme, y donde se instalan las producciones concretas y bueno, y con sus múltiples combinaciones y contaminaciones, ¿verdad? Es decir, por supuesto sigue existiendo lo que se considera un testimonio, pero de cualquier modo sabemos ya de por sí que el lenguaje siempre es una intermediación respecto de lo real, ¿no es cierto? Nunca es lo real como tal, de modo que evidentemente ya eso solo determina, ¿no es cierto?, que nunca sea la cosa lo que está ahí, ¿no? O the real thing, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, y esos grados, digamos, de codificación primaria que da el simple hecho lingüístico, digamos, el código verbal da una primera rejilla modal. Sí, desde luego. Sí, entonces, bueno, y ahí viene otra pregunta, porque vos viste que ahora se ha tendido a flexibilizar lo que se concibe como con el estatuto de literario. Por ejemplo, las historias de vida, los testimonios, los graffiti, la canción de salsa. Exacto. Es decir, se ha ampliado el registro, la oralitura. Entonces, la pregunta ahora viene... digamos, en poesía. Eso sí que es espinoso, ¿no? Eso sí, yo creo que, digamos, eso entra en una dominante cultural de nuestro tiempo, que es, diríamos, el relativismo en todos sus aspectos, ¿no? Una característica de lo que para algunos constituye el paradigma de lo posmoderno. Yo no coincido con que lo posmoderno sea un nuevo paradigma. Creo que es una modernidad tardía, digamos, en ese sentido, pero bueno, sin entrar a discutir estas cuestiones filosóficamente, sí creo que esa ampliación tiene que ver con, diríamos, con una dominante cultural del momento, que es, diríamos, la hibridación, la contaminación, el borramiento ya hace mucho de la frontera entre lo que se consideraba alta cultura y cultura de masas, ¿no es cierto? En la actualidad podemos considerar que la literatura está sujeta a los mecanismos del mercado, por lo cual en realidad esa frontera ya no existe, ¿no es cierto? Exactamente, y tanto han y la noción de valor ha caído en desuso. Para mí no, personalmente, ¿no? Yo sigo creyendo que hay una diferencia entre algunas cosas y otras. Creo que, no sé, que no es lo mismo el puro entretenimiento que un trabajo literario de envergadura, pero bueno, eso ya va en posiciones personales, sí, ¿no? Entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Puede el compromiso literario que tú mencionas en esa línea, digamos, que plantea Jean-Paul Sartre y que luego retoman aquí en Argentina los intelectuales de la revista Contornos y Abelardo Castillo, etcétera? Podemos decir que el compromiso literario puede leerse entre líneas, por debajo o en los intersticios de la metáfora, la metonimia, el oxímoron o la anécdota novelesca, ¿sí? Es decir, puede ser no explícito, sí, no tan explícito como... Claro, no, por supuesto. Yo creo que sí, desde luego. Independientemente también de lo que consideremos tradicionalmente la intención autoral, porque de algún modo lo que ocurre se filtra.
y cuando ya hay una intención, pongamos por caso uno de los casos más, digamos, más famosos y más remanidos, que fue respiración artificial de Piglia, ¿verdad? Respiración artificial se publica en 1980, aún está plenamente vigente la dictadura militar, y sin embargo la censura, por supuesto, no le prestó atención, porque explícitamente hablando no hay nada que pudiera indicar que se está hablando de una situación de dictadura, pero la gente sí lo entendió, porque desde el título mismo, que no tiene nada que ver con una situación, con ninguna situación de lo que se cuenta, ¿no es cierto? Se está hablando de un enfermo en situación terminal, y ese enfermo es la sociedad misma, ¿no? O sea, hay una gran metáfora. Claro, pero la gente de algún modo lo trató así. Yo recuerdo que me lo regaló un amigo y me dijo, te va a gustar leer esto, y era un arquitecto que por supuesto no, de especificidad de literatura no se interesaba, pero él lo entendió. Okay. Claro que sí. Bueno, y ya que mencionas respiración artificial, otra pregunta que tenemos ¿es la novela el género que más se ajusta a la expresión del compromiso literario en los términos que lo defines tú, dado que plantea la existencia de un héroe problemático en un mundo degradado, como diría George Lucas? Yo creo que sí, sin duda, ¿no? Esto es un criterio tradicional que me parece no ha caído en desuso, porque en realidad sí, la novela, por sus mismas características, por más distante que esté, diríamos, o como novela lírica o lo que sea, sí está más próxima a esa noción. Incluso la poesía, y en los 60 tenemos, en esa época tan politizada, tenemos el ejemplo de lo que fue, bueno, la antipoesía para algunos, la poesía conversacional, por ejemplo, ¿no es cierto?, de Cardenal, la poesía de los llamados sesentistas en la Argentina, que intentó precisamente desplazar a la poesía de lo que Sartre mismo llamaba un en sí. Sartre consideraba el poema fuera del compromiso, ¿no es cierto? Y sin embargo, en ese momento, en toda Latinoamérica, sin haberse puesto de acuerdo, surgen diversas poéticas que intentan justamente aproximar la poesía al mundo de todos los días. Claro que sí. Y bueno, entonces en ese mismo sentido, y que ya que estamos en novela y en el campo de la novela argentina, que es tu especialidad, ¿qué títulos no pueden faltar, ya independientemente de compromiso literario o no, en la biblioteca de un lector interesado en la literatura argentina y sobre todo en la novela argentina de los últimos años, digamos del 90, de 1990 para acá? ¿Y quiénes entre ellos te parece que establecen un compromiso literario más acendrado? Bueno, yo te diría primero que, aunque jamás haya escrito una novela, Borges es ineludible, porque todas las, diríamos, ¿me estás oyendo? Sí, ¿Hola? Sí, te escucho, sí, fui a cerrar al cerrar la puerta, perdón. Sí. No, está bien. Porque todas las transformaciones, diríamos, del verosímil tradicional se deben sin duda a los procedimientos borgianos con la narrativa, ¿no? Así que eso de ya es una base que hay que tener presente. Entre las novelas de los 90 ahora hay muchísimos autores, realmente muchísimos. Los más próximos incluso al compromiso, te podría decir algunas de las novelas que tienen que ver con la dictadura. Por ejemplo, se me ocurre que es una novelita poco mencionada y breve, pero sumamente interesante para describir la paranoia que se vivía en el momento. Hay unos tipos abajo, de Antonio Dalmaceto.
Villa, de Luis Guzmán, que toma también el periodo. Estoy mencionando las más próximas a la realidad, ¿no? A este tipo de realidad. Hay unos tipos abajo, de Dalmaceto, Villa, de Luis Guzmán, por supuesto la propia respiración artificial de Piglia, desde los 80 estamos hablando, ¿no? Y más posteriormente creo que Sacomano, los relatos y las novelas de Sacomano, de Guillermo Sacomano, siguen manteniendo un realismo sumamente, bastante apegado, diríamos, a lo que sería ese concepto lucasiano de novela, ¿no? Para dar algunos ejemplos. Muy bien, muchas gracias. Entonces sí, específicamente estos últimos títulos que nos das y autores, bueno, en fin, son bastante conocidos, pero no creas que hay repertorio, o sea, muchos de ellos hay que comprarlos, como Guillermo. No, es que no lo hay, porque yo observo, por ejemplo, en general, ¿no? Aún que salvo en los medios académicos, en Europa el único que, digamos, ha tenido un management importante es Piglia, nada más. Eso es todo, la verdad. Y eso porque él lo ha trabajado, ¿no? Él se ha puesto... Él se lo ha trabajado. Sí, ahora, bueno, yo voy a incluir en el curso la última novela de Piglia, El Camino de Ida. Que no lo he leído todavía. Yo la acabo de comprar y entonces bueno, vamos a trabajar eso en diálogo quizás con respiración artificial, que la conocen un poco más, claro que sí. Pero no tiene nada que ver la última producción de Piglia con respiración, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, por eso hubo como un cambio, un abismo, un cambio, sí, muy grande. Incluso, diríamos, yo te diría que Blanco Nocturno, por ejemplo, él intenta la policial negra de no ficción con plata quemada. Sí. Y posteriormente Blanco Nocturno, que es un policial, diríamos, pero por supuesto con todos los desplazamientos del género, ¿no? Con todos los desplazamientos y con un final que nos cierra, de manera que desdice por completo el género. Y esta última que no he leído, pero desde ya no tiene que ver con todo lo anterior, exactamente. No, en eso estamos. Entonces, bueno, quizás como una última pregunta, si nosotros entendemos, no sé si recordás ese artículo de Mijail Baskin de 1926, el del contenido, el material y la forma, en el cual él dice que en el objeto estético, es decir, en la forma arquitectónica de la obra literaria, se trasunta ya, es decir, en esa recepción de la obra de arte verbal, hay una evaluación ético, estética y cognitiva del mundo, aunque eso no esté condensado, digamos, en el nivel semántico específicamente, en un mensaje. La pregunta es... Lo entiendo perfectamente. Entonces, por supuesto, realmente es así. Es así. Entonces, la pregunta es, ¿esta literatura de compromiso quizás condensa, para entenderlo un poco desde la teoría literaria, en el caminito que nosotros hacemos con la teoría, condensa, digamos, el mensaje, la literatura de compromiso político, sociopolítico, condensa en el mensaje, o sea, en el nivel semántico, condensa el mayor impacto de su constitución? Claro, el propósito por lo menos es ese. Ok, bueno, entonces te agradecemos muchísimo pues todos estos conceptos, este diálogo que se abre.